Hola vikingos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Adriana Tejada y si tú también diferencias argumento de sinopsis, este es tu sitio. Hoy por fin entramos ya en la zona de la preescritura, en realidad empezamos ya el bloque de la escritura con el quinto vídeo de Escribe tu novela conmigo. Argumentos, personajes y lugares. Es importante decir que este es el momento en que la historia empieza a tomar la forma que va a tener. Ya nos hemos documentado, hemos pensado en los personajes, hemos decidido más o menos cómo organizarlo, en qué ubicaciones va a estar. Ya lo que te queda es verdaderamente crear el argumento de tu historia y escribirla. Puedes empezarla por el orden que quieras, pero yo te recomiendo ir en este orden. Primero, argumento. No es una descripción detallada de todo lo que va a suceder, pero sí que tienes que tener en cuenta qué es lo que va a ir pasando, qué es lo que va a contar tu historia, de qué va a ir tu novela. Ignoremos que hay una manta de sirena ahí encima de eso, ¿vale? Por favor. En esta fase tienes que ser capaz de definir de qué va a ir tu historia y qué es lo que quieres contar. Es decir, más allá de lo que sucede en concreto en cada momento, ¿de qué va a ir tu historia? Tu historia es la historia de una mujer que se enfrenta a adversidades, la de un chico muy tímido que no sabe cómo enfrentarse a un mundo en el que se encuentra muy solo. Es una historia de magia. ¿Quieres contar cómo se hizo una catedral? ¿Qué es lo que tú quieres contar con esa novela que estamos escribiendo? Ahora estoy un poquito más apagada, pero es que hay un señor justo ahí abajo y no me gusta mucho cómo me mira. Si quieres que pasen algunas cosas concretas como un secuestro, una violación, que alguien aprenda magia, que maten a tu padre, que se hablan de cosas muy dramáticas, pero cualquier cosa concreta que quieres que aparezca, tiene que tenerla en cuenta a la hora de crear este argumento final de tu historia. Y cuando hablo de argumento final ya es que tienes que ir dándole esa forma que tiene que tener. Ve haciendo un cronograma, es decir, no tiene que estar hiper detallado, pero sí saber en qué orden pasan las cosas. Los personajes protagonistas de tu historia se conocen antes de que empiece la acción, después lo vas contando en flashbacks, tienes que hacer un cronograma y dejar muy claro para ti, que eres el que lo va a escribir, en qué orden van a suceder las cosas. Y si tu historia tiene movimientos temporales como flashbacks, flash forward y cosas así, tienes que hacer otro cronograma para saber cuál es el cronograma de la narración. En resumen, en la fase del argumento lo que tienes que hacer es decidir qué va a pasar en tu historia, tener claro, muy claro, si hay algo que quieras que suceda concreto, tenerlo en cuenta a la hora de crear la historia e ir haciendo el cronograma de lo que va a suceder. Una listita y ya está. Es hacerte una lista, como la de la compra, igual. Y pasamos a los personajes. En esta fase tienes que hacerte un esquema de qué personajes quieres que aparezcan y sean protagonistas. Si además sabes ya quiénes van a ser los secundarios y qué papel va a tener, mejor que mejor. Una vez que has hecho el esquema, es súper importante que te hagas fichas. No tienen que ser todos los personajes, pero al menos de los más importantes, sí. El protagonista, el antagonista, el villano y algún secundario más que sean importantes en la trama. A lo mejor esas fichas no las tienes que redactar si no te hace falta, pero tienes que tener claro qué cosas le gustan, cuáles odian. Tienes que saberlo todo de tus personajes, así que cuanto más completa vaya siendo su creación, cuantas más cosas tengas en cuenta a la hora de crear a estas personitas que tú vas a dominar su vida, muchísimo mejor. Mucho más claro va a ser y la narración va a ser mucho más fluida. Puedes ponerle imágenes de actores, cantantes, incluso de tus amigos. De hecho, cuanto más cercano para ti sea la persona, la imagen que tú tienes de ese personaje, esa manera en la que tú vas narrándolo y te piensas y piensas en una expareja, en tu padre, en tu madre, en tu hermano. Cuanto más cerca estén estas personas de ti, te va a ser mucho más fácil de escribirlas. Ojo, estoy hablando de físicamente, no tiene que ser su personalidad. Aunque te bases en una persona o en alguna parte de su forma de ser para crear el personaje, eso no significa que esa persona sea así, porque si luego coges y la matas y ha sido tu madre, pues te vas a sentir un poco mal. Y recuerda, de verdad, lo tienes que saber todo. El otro día en las jornadas de literatura fantástica, que os dejaré el enlace por aquí abajo en la caja de información del resumen que hice para mi web, Concha Perea dio un taller de creación literaria. De creación literaria de fantasía, claro, porque era una jornada de fantasía. Ella misma decía en el taller que hay 3 niveles de conocimiento en cuanto a los personajes. Primero está el nivel del escritor, que lo tiene que saber absolutamente todo. Muy en colación a esto, os cuento una anécdota. Autorizando una novela a mi madre, hablando con ella de cómo podía sacarle el juego a los personajes, qué historia crear, el argumento. Básicamente en esta fase me hablaba de su protagonista y yo le dije, vale, pues tienes que saberlo todo. Sí, lo sé todo. ¿Lo sabes todo? Sí. ¿Va bien al baño? ¿Es estreñida? Y me miró con una cara mi madre y mi tía que estaban delante diciendo, pero que me estás preguntando. No, perdona, es que lo tienes que saber absolutamente todo, incluso las cosas escatológicas. Esos pequeños detalles son los que hacen que el comportamiento de un personaje vaya en una dirección u otra. En esta misma línea, ya os he comentado, Concha contaba que hay 3 niveles. El primer nivel es el que el escritor todo lo sabe, porque si ese personaje por la mañana no ha ido al baño correctamente, a lo mejor
no es consciente de que está de mala leche por eso y es súper borde con todo el mundo y eso desencadena que tenga una bronca con alguien que le dice algo que al final acaba desencadenando la historia. A lo mejor el personaje no es consciente de que ha sido por eso, pero tú tienes que serlo, tienes que saber por qué actúa de esa manera. En segundo lugar está el nivel del personaje, lo que el personaje conoce. Hay cosas que no va a saber, que no va a tener claro, o al menos que no va a saber que está haciendo de manera consciente, pero tú tienes que saber que las está haciendo exactamente por eso. Y en tercer lugar, el nivel del lector. El lector es el que menos sabe, eso es así. A lo mejor tú no sabes como lector por qué un personaje hace algo, qué motivación tiene concreta. Tú como lector hay cosas que no vas a saber, así que tu lector tampoco tiene que saberlas todas. Las fundamentales sí, evidentemente, tú no puedes meter en un personaje mate a otro así, porque sí, porque le ha dado el avenate, pero tienes que pensar que el lector no tiene por qué saberlo todo, así que hay detalles que a lo mejor no es necesario que le cuentes, pero sí que tienes que tener claro tú y que estén bien justificados en la narración. Y están bien justificados en la narración porque volvemos al punto anterior. Tú tienes que saber por qué pasa eso. Tu personaje a lo mejor no, y el lector seguro. Es decir, en resumen de los personajes, que tengas claro cuáles son, vayas vislumbrándolos ya, te has documentado, has creado tus personajes, te hagas un esquema con los más importantes y tienes que saberlo absolutamente todo de. Es cierto, y te lo digo por experiencia, a lo mejor estos manuales muy técnicos no te lo dicen, pero te digo por experiencia que hay cosas de tus personajes que vas a ir averiguando a medida que escribes, pero cuantas menos sean, muchísimo mejor para ti. Y un consejo, si te va dictando que un personaje haga una cosa u otra, sigue el instinto del personaje, no sigas el tuyo. Que un personaje no tenga que hacer algo sí porque sí, porque a lo mejor si lo estás forzando mucho es que no está bien creado ese hilo, no está bien hecho ese arco argumental, o ese pequeño detalle que le falta es lo que hace que te tengas que forzar mucho a esa escena. Sigue lo que de ellos te dicen, de verdad hazme caso, es lo mejor que puedes hacer. En tercer lugar están los lugares. Tienes que pensar qué lugares son importantes para tu historia. Igualmente pueden ser lugares físicos que lugares mentales. A lo mejor si tu personaje pasa muchísimo tiempo en el lugar espiritual porque tiene unos sueños que son proféticos, ese lugar es fundamental en tu historia. No lo puedes situar en un mapa, pero sí que tienes que tener en cuenta cómo llega ahí, dónde está, llega dormido, llega en un trance, se toma una droga, todo ese tipo de cosas tienes que tenerlo en cuenta. Si son lugares concretos, sean muchos o sean pocos, también tienes que saber exactamente cómo son, cómo se llega a ellos y dónde están. Asimismo, el lugar en el que se desarrolla la historia puede ser muy importante o poco importante. Por ejemplo, estás escribiendo una historia que se desarrolla en Juárez y es sobre la desaparición de una serie de mujeres, el lugar es fundamental. Es probablemente más protagonista incluso que los personajes a los que les suceden las cosas. Por lo tanto, tu documentación tiene que ser muy importante en cuanto a los personajes, por supuesto, súper importante que tengas muy claro la ubicación del lugar. Por lo tanto, cuanto más claro en tu mente sea el mapa del lugar, mejor. Si tienes que incluso realizar un mapa, buscarte uno en internet, hoy en día se encuentra todo. O sea que busca mapas si te hacen falta, hazte un esquema, incluso un recorrido por las calles. Incluso si en tu arco argumental tienes que hacer una parte un poco más técnica, hablando de los lugares en que se encuentran en cada momento, haz lo que te puede ayudar muy bien cuando sea el lugar uno de los protagonistas de la historia, como en el ejemplo que te he puesto. Por el contrario, si la ubicación no es fundamental, tampoco te preocupes demasiado. Tienes que crearla, saber dónde está, cómo se llega a ella, todo lo que te he comentado. Pero tal vez no sea tan importante como para que dediques casi todos tus esfuerzos en que el lugar esté bien recreado. Por ejemplo, yo en la Gelba me invento el lugar de Elken. El reino de Elken no existe. Donde se encontraría Vestfold es lo que es más o menos actualmente Estocolmo, aunque Vestfold a sí mismo era un reino, si no recuerdo mal, noruego. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que ellos tienen que llegar a Budapest. ¿Dónde me enfoqué yo muchísimo a la hora de documentarme sobre el lugar? Evidentemente sobre Budapest. Sobre cómo llegan a la península en barco, etcétera, etcétera. Eso era mucho más importante que Gelken, lugar en el que pasan, pues no sé, 5 páginas, 10 páginas del libro. Es que no tiene casi importancia. Incluso Vestfold es un lugar que, bueno, pues hago una recreación y demás, pero tampoco es tan importante. Mi objetivo primordial en cuanto a ubicación era Budapest. Y fueron la mayor parte de mis esfuerzos en eso. Es decir, en cuanto al lugar, en resumen, ten en cuenta si va a ser importante o no importante y utiliza tus esfuerzos en algo con lógica. Si el lugar importa muy poco, se desarrolla en cualquier ciudad española, pero tampoco vas a especificar mucho, tampoco te mates con la historia de la ubicación. En cambio, si son lugares fundamentales para la trama, porque pasan ahí, porque solo pasan ahí, pues eso sí que tiene que tener muchísimo trabajo detrás. Esto es ya lo último antes de que nos pongamos a escribir. Piensa en el argumento que va a tener tu historia y detállalo, piensa en los personajes y esquematízalos y tienes que saberlo todo de ellos, y piensa en los lugares en que se va a desarrollar la acción, tenlo claro. Si te puedes hacer incluso un mapa, pues fenómeno, hacerte con un mapa, no hace falta que lo hagas tú. Y hasta aquí el vídeo de hoy, verdaderamente espero que os haya gustado. La semana que viene volveremos con la parte ya en la que comenzamos a escribir, me parece, si no recuerdo mal. Espero que estéis tan ilusionados como lo estoy yo. Además, verdaderamente es que con estos pasos se puede conseguir escribir una novela. Estos son los pasos que yo he seguido para estar escribiendo ya la segunda parte de la Gelba. Os aseguro que se puede, de verdad. Así que nada, espero que estéis tan motivados como yo y nos vemos en el próximo vídeo, vikingos. Adiós.